¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a mostrar cómo configurar una lección de módulo. Primero vamos a ver un ejemplo de este tipo de actividades. Aquí de lo que se trata una lección es de una serie de páginas que tienen un recorrido que va a estar determinado por las respuestas que dé el alumno. Aquí siempre va a haber una página de introducción, donde se hace una presentación de lo que se va a ver en esta lección. Tenemos un botón que nos lleva a la página siguiente, que aquí vemos que se titula contenido inicial. En esta hay una breve presentación del tema del cual se va a abordar la lección y tenemos 4 opciones de recorrido. Una que es de regresar a la página anterior, un botón que nos lleva a un ejemplo 1, un botón que nos lleva a un segundo ejemplo y un cuarto botón que nos lleva a ver el contenido de la actividad que se va a resolver. Vamos a probar el botón de regresar, vemos que nos regresa a la página de introducción. Presionemos ahora, veamos el ejemplo número 1 y advertimos que se trata de una página que en este caso nos muestra contenido en video. Y aquí nos dice que la información que se presenta es sobre ventajas absolutas y ventajas comparativas y el modelo Heck-Sherolin. Entonces, una vez que el alumno ya vio estos videos y obtuvo la información, presiona el botón siguiente y entonces se presenta una primera pregunta. El alumno, para poder avanzar, tiene que resolver esta pregunta de manera correcta y presionar el botón enviar. Si lo hace de manera efectiva, pues entonces se muestra una pequeña retroalimentación que le confirma que su respuesta ha sido correcta. Presiona el botón continuar y se advierte que se presenta una segunda pregunta. De nueva cuenta, el alumno, en función de la información que vio en los videos, tiene que responder esta pregunta de manera acertada y presiona el botón enviar. De nueva cuenta se aparece una pantalla que le confirma que su respuesta ha sido correcta, por lo tanto puede presionar el botón de continuar. Aquí de inmediato el recorrido en función de las selecciones que estamos haciendo nos lleva al contenido del ejemplo 2. Recuerdan que en la página de contenido inicial había 4 botones y el tercero nos llevaba a un ejemplo 2. Bien, pues después de resolver de manera acertada las 2 preguntas del ejemplo 1, de forma automática nos lleva el sistema o la lección a ver el contenido del ejemplo 2. En este caso se advierte que es un texto, es un documento en PDF que está aquí incrustado. Son 6 páginas, por lo tanto la lectura debe de ser muy rápida, y una vez que el alumno de nueva cuenta obtiene la información de este documento, presiona el botón siguiente. Aquí advertimos que se presenta de nueva cuenta una serie de preguntas que el alumno tiene que resolver de forma acertada para poder avanzar. Una vez que el alumno hace las selecciones, presiona el botón enviar y entonces accede a una segunda pregunta. Aquí vamos a ver un poco más adelante cómo se configuró esta cuarta pregunta. Para este ejercicio se pidió que de forma aleatoria se pusiera una pregunta y esta va a ser diferente para cada uno de los alumnos que inicien esta lección. En este caso también se trata de responder de forma correcta cada una de las preguntas. Si el alumno no responde, no va a poder avanzar. Entonces lo que se trata aquí es de que el alumno, en función de la información que obtuvo de la lectura en PDF, pueda hacer esta selección o elegir las respuestas correctas. Vamos a tomarnos un minuto para elegir las opciones correctas. Cuando hace la selección de las respuestas correctas, igual se muestra
que las elecciones fueron las adecuadas o fueron las incorrectas. En este caso habría que volver a realizar el ejercicio, dado que se marcó que una respuesta de las 4 fue incorrecta. El alumno tendría la posibilidad de repetir la pregunta hasta hacer la elección correcta. En este caso la elección de las respuestas fue la correcta y la programación de la lección, después de haber revisado estos dos ejemplos, nos regresa al contenido inicial. Entonces ya probamos el botón regresar, ya vimos el ejemplo 1, ya vimos el ejemplo 2 y entonces la última opción que tiene el alumno en esta lección es resolver la actividad. Después de haber visto los ejemplos, aquí se pide que realice una infografía y que la suba a la base de datos del curso. Y tendría que presionar el botón finalizar para terminar con esta lección. Ese es un ejemplo que se desarrolló para una lección. Para este tipo de actividades debemos de seguir con un diagrama de flujos, y este ejemplo que vimos ahorita sigue este esquema. Tenía una introducción que nos indicaba qué era lo que se iba a revisar en la lección, un contenido inicial que era una presentación, un acercamiento al tema, y estos son los 4 botones que vimos. Un botón de regresar que nos llevaba a la introducción, un botón de ejemplo 1, un botón de ejemplo 2 y un botón de actividad. En el caso del ejemplo 1 solo teníamos la opción de avanzar y nos mostraba aquí un contenido que era en este caso un par de videos. Y después de que el alumno veía este contenido y presionaba el botón continuar, se presentaba una pregunta. Y aquí había dos opciones. Si respondía de manera incorrecta, se muestra de nuevo la pregunta para que el alumno tenga otra oportunidad de volver a responder. En caso de que desde la primera oportunidad se responda de forma correcta, se presenta la pregunta 2. Aquí de nueva cuenta, si la elección no fue la indicada, se presenta la pregunta 2, pero aquí vemos una opción en líneas punteadas en donde para una respuesta incorrecta se puede volver a presentar la pregunta o se le puede regresar al contenido para que el alumno de nueva cuenta vea el contenido de los videos y entonces tenga mayores elementos para responder. Cuando se responde esta segunda pregunta de forma acertada, de manera inmediata se le llevaba al contenido del ejemplo 2. Sin embargo, también hay una alternativa en este caso. Puede que una vez que el alumno responda de manera acertada a la pregunta 2, este le lleve al contenido inicial para que el alumno decida si revisa el ejemplo 2 o si de manera inmediata se va a resolver la actividad. En este ejercicio que acabamos de ver, la programación lo llevaba al contenido del ejemplo 2, donde se presentaba un material de lectura. Recuerden que era un PDF, y después de que el alumno revisaba este contenido, entonces se presentaba una tercera pregunta. Si se respondía de manera incorrecta, entonces se presentaba de nuevo el contenido de la pregunta para que tenga otra oportunidad, pero si la respuesta era acertada, entonces se presentaba una cuarta pregunta. Aquí en este caso vimos en este tutorial que la primera oportunidad se respondió de manera incorrecta, y en la segunda oportunidad entonces me volvió a mostrar la pregunta, el texto de la pregunta, y en ese caso ya fue correcta nuestra selección de respuestas. En este caso, cuando fue correcta, nos regresó al contenido inicial, donde nos daba la posibilidad de ver estos 4 botones, y de inmediato nos fuimos a resolver la actividad. Sin embargo, aquí la opción está en que una vez que la respuesta 4 se responda de manera correcta, nos ahorremos este paso de regresar al contenido inicial y presionar el botón actividad, y de inmediato nos arroje a realizar la actividad. Esto va a depender de las características de su curso, de las características del contenido de su materia y de cómo usted desee que el alumno vaya a hacer el recorrido.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de actividades le otorga libertad al alumno para que él pueda hacer el recorrido según le convenga. Desde esta pantalla de contenido inicial, el alumno podría ir directamente a realizar la actividad sin necesidad de revisar el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Insisto, hay que tener mucho cuidado al momento de planear este tipo de actividades porque otorgan una gran libertad al alumno para hacer su recorrido. Ya que vimos este ejemplo, ahora vamos a regresarnos a la página para ver cómo se programa. Lo primero que hay que hacer es presionar este botón de activar edición y con la barra lateral movernos al bloque o a la sección donde vamos a incrustar esta lección. Ubicamos el bloque y en la parte inferior abrimos el menú de añadir actividades y seleccionamos la que es lección. El icono con el que vamos a identificar este tipo de actividad es este como de un diagrama. Entonces presionamos el botón agregar y como ya hemos visto en en otras actividades aparece un formato en el cual tenemos que poner un título. Aquí simplemente le voy a poner lección A. En el menú en el bloque de descripción no es necesario que en este momento se registre información. En apariencia podemos habilitar la opción de que se muestre una barra de progreso. Sin embargo, aquí vamos a dejarlo la configuración tal como aparece. En la opción de disponibilidad podemos manejar las fechas en las cuales va a estar abierto el periodo para que el alumno resuelva la actividad, y también se puede establecer un límite de tiempo. Sin embargo, no se recomienda que se establezca un límite de tiempo, tal vez las fechas sí, pero eso va a estar en función a su cronograma de trabajo. En la parte de control del flujo, igual la recomendación es que se deje la configuración que está por default. En la parte de calificación, si es que usted decide que esta va a formar parte de su escala de valoración, puede hacer aquí los ajustes que ya se han visto en el curso intermedio de módulo. Y bueno, con estos pequeños ajustes es más que suficiente para guardar cambios y mostrar el recurso. Lo que vamos a hacer ahorita es primero hacer la estructura de la lección, el cascarón, digamos, el librero. No nada más vamos a hacer la estructura. Un poquito más adelante vamos a empezar a llenar la lección con contenido. Vamos a tomar como referencia este mismo diagrama. Entonces vamos a necesitar una página de introducción, una página de contenido inicial que va a tener estas opciones de botones, y vamos a tratar de seguir esta estructura de contenido y de preguntas para finalmente terminar con una actividad que va a finalizar nuestra lección. Entonces, lo primero es agregar una página de contenido que le vamos a poner introducción. Aquí sí es necesario poner texto, pero también tenemos la opción de poner video o imagen. Aquí nada más siguiendo este diagrama vemos que de introducción nos vamos a la página de contenido inicial. Por lo tanto, en contenido solo va a haber un botón de siguiente que nos va a llevar a la página siguiente y presionamos guardar. Entonces aquí siguiendo esta estructura ya tenemos la parte de introducción. Vamos a crear nuestra página de contenido inicial. Para ello, en este menú elegimos la opción agregar una página de contenido. Asignamos un título. En el contenido de la página podemos agregar texto, video o imagen. Y siguiendo nuestro diagrama de flujo, vemos que tenemos 4 botones de navegación que los podemos agregar con estas secciones que se definen como contenido 1, contenido 2
contenido 3 y contenido 4. El primero de ellos lo titulamos regresar y el salto va a ser a la página anterior. El segundo botón nos debe de llevar al ejemplo 1. Sin embargo, el salto no lo podemos todavía determinar porque la página no se ha creado, entonces es suficiente con que lo dejemos así en página siguiente y más adelante regresamos a configurarlo de manera correcta. Tenemos un tercer botón que nos lleva a un ejemplo 2. Aquí también lo dejamos el salto en página siguiente y un cuarto botón que nos lleva a la actividad. Presionamos el botón crear, guardar página y entonces ya tenemos esta estructura. Nos falta crear una página de contenido para el ejemplo 1 y sus respectivas preguntas, el contenido del ejemplo 2, sus respectivas preguntas y la página de actividad final. Entonces vamos a crear nuestro contenido del ejemplo 1. De nueva cuenta abrimos este menú, seleccionamos agregar una página de contenido y en este caso ponemos contenido ejemplo 1. Ya sabemos que aquí podemos poner texto, video o imagen. Y entonces aquí vemos que nada más debemos tener un botón que nos va a llevar a las preguntas. Por lo tanto vamos a tener solamente que poner un botón de siguiente que nos lleva a la página siguiente. Y entonces vamos a crear ahora nuestras preguntas unidos. Abrimos de nueva cuenta el menú, pero ahora seleccionamos la opción pregunta. Y vemos que aquí en este menú tenemos solamente, aunque Moodle tiene la posibilidad de generar preguntas de arrastrar y soltar, preguntas calculadas, incluso de otros formatos, solamente en la lección podemos utilizar estos de aquí, que son ensayo, falso verdadero, numérica, opción múltiple, relacionar columnas y respuesta corta. Vamos a utilizar en este caso una de falso verdadero. Y para llevar un orden de identificación vamos a poner aquí que esta va a ser nuestra pregunta 1. Y aquí en el contenido de la página va a ir el texto de la pregunta 1. El comentario para correcto lo vamos a identificar como verdadero. Y esta va a ser nuestra respuesta correcta, por lo tanto tiene el puntaje máximo que es 1. En caso de elegir esta opción se muestra la siguiente página. En caso de elegir la respuesta incorrecta, que en este caso lo vamos a identificar como falso, no va a tener puntaje y nos va a mostrar de nueva cuenta el contenido de esta página. Presionamos el botón guardar página. Para crear la pregunta 2 abrimos de nueva cuenta el menú, seleccionamos la opción pregunta. En este caso vamos a utilizar opción múltiple, añadir pregunta. De nueva cuenta ponemos un título, pregunta 2, y aquí ponemos texto de la pregunta 2. Aquí observamos que tenemos hasta 4 posibilidades de respuesta, entonces vamos a empezar a llenar estos contenidos, estos campos de texto. Como es un ejercicio académico vamos a poner únicamente que la respuesta A sea la correcta, por lo tanto tiene la puntuación máxima. En caso de elegir esta opción, nos va a llevar a la página siguiente. Respuesta 2 vamos a poner que sea B, en este caso esta respuesta va a ser incorrecta, no tiene puntuación y va a volver a mostrar el contenido de esta página. Respuesta 3 vamos a poner aquí que sea C, esta es otra respuesta incorrecta, no tiene puntuación y en caso de elegirla que se muestre de nueva cuenta la información de esta página y simplemente presionamos el botón de guardar página. Con esto vemos que ya tenemos esta estructura de esta columna, que es el contenido del ejemplo 1, que aquí está en la página.
después con su respectivo botón que nos lleva a la pregunta 1 y después a la pregunta número 2. Vemos que tenemos una segunda columna con contenido del ejemplo 2 y sus respectivas preguntas. Vamos a crearlas. Todo lo que vamos agregando se va añadiendo en forma de lista, en forma descendente. Y si en algún momento queremos mover alguno de estas páginas, podemos utilizar este icono de flechitas hacia arriba, hacia abajo, o este icono de engrane para volver a editar el contenido de esa página. Y la manera de agregar, ya lo vimos, que es a través de este menú, y casi siempre va a ser en el último registro. Entonces abrimos el menú y en este caso seleccionamos la opción agregar una página de contenido, porque esta va a ser nuestro contenido del ejemplo 2. Entonces aquí tenemos de nueva cuenta la posibilidad de agregar texto, video o imagen. Y vamos a utilizar solo un botón que nos lleve a la página siguiente. Presionamos guardar página y repetimos el paso para crear preguntas. En este caso seleccionamos la última opción, que es pregunta, y aquí vamos a utilizar relacionar columnas, añadir pregunta, siguiendo nuestro orden. Lo vamos a titular como pregunta 3. En este campo se registra el texto de la pregunta, y en este caso vemos que tenemos la posibilidad de agregar parejas entre respuesta correcta y relacionarla con la opción que es la indicada. En este caso, siguiendo con este ejercicio académico, vamos a poner que la letra A mayúscula esté relacionada con 1, que la letra B mayúscula esté relacionada con 2, que la letra C mayúscula esté relacionada con el 3 y que la letra D mayúscula esté relacionada con el 4. Nos regresamos a donde dice comentarios, al bloque de comentarios, lo abrimos y establecemos que en caso de que las 4 parejas se elijan de manera correcta, se obtenga la puntuación máxima y nos lleve a la página siguiente. En caso de que no se elijan de manera correcta, ya sea 1, 2 o 3, no se va a obtener ningún puntaje y nos va a volver a mostrar el contenido de la página. Presionamos el botón guardar página y ya tenemos nuestra pregunta 3. Al inicio del video les mostramos un ejemplo donde les comentábamos que la pregunta 4 era una pregunta aleatoria. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, abrimos este menú y vamos a elegir la opción de agregar cluster. Con esto ya le estoy indicando al módulo que lo que va a seguir después de esto van a ser una serie de preguntas, de entre las cuales de manera aleatoria se va a elegir solamente una. Entonces vamos aquí de manera muy rápida a agregar preguntas. Y entonces ya tenemos nuestras 3 preguntas, de las cuales de forma aleatoria se va a elegir una. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es abrir este menú donde dice cluster a este nivel y poner agregar un final de cluster. Este ya está aquí, inicio y final, únicamente lo vamos a mover de posición. Y entonces ahora sí, de este a este nivel hay 3 preguntas, de la cual de forma aleatoria se va a elegir una. El alumno cuando entre a realizar la lección se le va a mostrar
cualquiera de estas posibilidades. Entonces, ahora sí nos regresamos a editar cada una de estas preguntas. Y nos vamos a la sección para el comentario correcto. Ya no nos va a llevar a la página siguiente, sino al fin del clúster. Con eso nos aseguramos de que solo se va a mostrar una de las 3 preguntas. Aquí en la de opción múltiple recordamos que la respuesta correcta era la número 1. Entonces aquí le indicamos que nos lleva, en caso de elegir esta opción que es la correcta, nos lleva al final del clúster. Y en la pregunta 4.3 hacemos lo propio. Con esto ya tenemos esta otra columna donde la pregunta 4 se presenta de forma aleatoria dentro de estas 3 opciones. Únicamente nos falta generar la última página de actividad y tendremos terminada nuestra lección. De nueva cuenta abrimos el menú y seleccionamos la opción agregar una página de contenido. En el bloque de contenido de la página ya sabemos que podemos poner texto, video o imagen. Aquí se recomienda que se pongan las instrucciones de la actividad que va a realizar el alumno para finalizar con esta lección. Aquí ya no va a haber ninguna interacción, por lo tanto simplemente vamos a poner un botón de finalizar que al presionarlo nos lleve a terminar la lección y guardar página. Entonces ya tenemos todo el contenido de nuestra lección que sigue este diagrama de flujo. Únicamente restaría regresar a configurar que los avances sean los indicados. En este caso vamos a revisar el contenido inicial, que es esta página, para que estos botones nos lleven a las secciones correspondientes. Entonces en este icono de engrane podemos editar y ahora sí podemos decirle que el contenido o el botón de ejemplo 1 nos lleve a la pregunta que se llama contenido ejemplo 1, que el botón ejemplo 2 nos lleve al contenido del ejemplo 2 y que el botón actividad nos lleve a la última página de la lección. Entonces ahora sí ya tenemos que estos flujos son los adecuados. Voy a abrir el diagrama de flujo. La pregunta 1, cuando se responde de manera correcta, nos lleva a la siguiente página que muestra la pregunta 2. En caso de ser incorrecta, nos muestra de nueva cuenta el contenido. La pregunta 2, si se elige la respuesta correcta, nos lleva a la página siguiente, que en este caso es el contenido del ejemplo 2, es decir, es esta parte del diagrama. Y en caso de que se responda de manera incorrecta, nos vuelve a mostrar la información de la pregunta para tener una segunda oportunidad. Bien, entonces posteriormente la segunda columna que muestra el contenido del ejemplo 2, aquí está, contenido del ejemplo 2, ¿no? Con su botón de siguiente que nos muestra la pregunta 3. En caso de que se responda de manera correcta, avanza a la siguiente pregunta. En caso de que sea incorrecta, nos vuelve a mostrar el contenido de la página 3. Y aquí es donde se configuró el clúster con 3 preguntas, que no es que se vayan a mostrar las 3 preguntas, sino que este inicio y este final del clúster indican que de estas 3 preguntas se va a mostrar de forma aleatoria solamente una. Entonces ya tenemos esta segunda columna y finalmente la actividad, bueno, cuando la pregunta 4 se responde de manera correcta, nos lleva al contenido inicial. Entonces vamos aquí a hacer este ajuste. Ya no nos va a mostrar la página siguiente, sino el contenido inicial, para que el alumno tenga la opción de
presionar el botón de actividad. Entonces aquí está la actividad y con su fin de lección. Estos son los pasos técnicos que usted tiene que seguir para programar una lección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de actividades le otorga una gran libertad al alumno. Él puede hacer el recorrido como a mejor le convenga, puede desde el primer ingreso incluso realizar la actividad sin necesidad de revisar los ejemplos. Esto va a depender de cómo usted haya programado su lección en función de su planeación didáctica. Se puede hacer o forzar que el alumno revise cuando menos el ejemplo 1 y posteriormente revisar la actividad, o se le puede forzar a que revise los dos ejemplos para cerrar la lección desarrollando la actividad final. Eso va a depender del contenido de la materia y del contenido de la actividad. Insistimos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de actividades porque es muy flexible y le otorga un gran poder de decisión al alumno. Y con estos pasos cerramos este tutorial que muestra cómo crear actividades tipo lección en Moodle. Hasta pronto.